Las olas bañaban la roca. El sol, tenue pero firme, aun con todo su poder clarificador, no lograba despejar la sensación de una garganta hacia el centro de la tierra, cada vez que mirábamos hacia abajo, razón por la que tomé la mano de Adriana, que sintió un mareo fuerte producto de un más que comprensible vértigo, y nos ayudamos uno al otro a atravesar ese recodo del camino, que hacía que valiese la pena tomar aquella senda para llegar al puerto de Levanzo, desde la grota del Genovese, en lugar de regresar por el camino más recto. El paisaje era más bello aún al haber aprendido hacía minutos que en el pasado esa isla estaba unida a las otras dos cercanas, Marítimo y Faviñana, y estas tres a tierra, donde llegaron los primeros habitantes de Trapani, posiblemente desde la península ibérica, como sugieren las pinturas rupestres de las paredes de la cueva del Genovés, de unos 8.000 años de antigüedad, del mismo tipo que la de la cueva de Altamira. De manera que muy probablemente por ese camino, al borde del precipicio, habían andado aquellos habitantes. Quizás también uno habría tomado la mano de una Adriana del Neolítico, mareada por el vértigo, como hilo transmisor de la simbología de solidaridad entre los seres humanos de ayer, hoy y siempre. Se habrían detenido, mezclando la prudencia con el asombro por el crisol de colores que caía sobre aquellas vistas maravillosas, para despedir lo que en el futuro sería el fin de Italia, o, según se mire, su principio. Cuando llegamos al puerto, se desprendió de las nubes una fuerte lluvia. Los caminantes que recién comenzábamos a conocernos, metimos nuestros zainos bajo el techo de un bar y dimos cuenta de café, agua, cervezas y pizzas o arancini. Y me esperaba el gato más cariñoso que he encontrado en mi vida. Quedó grabado en mi hipotálamo el ronroneo de aquel felino en mi cuello, al que apodé como Pirandello por Luigi. Con la charla animada, plagada de chistes sonoros del alegre carácter siciliano de mis amigos, como telón de fondo, o mejor dicho, como una alfombra persa. Después regresamos a Favignana, 2 días conociendo nuevos lugares, personas, y luego a dormir a casa del artista plástico Momò Calaschivetta, una maravilla de recepción, de cena y de velada. Y al día siguiente el comienzo de la antica transversale sicula, partiendo desde Mozia, una joya universal por la concentración de historia, cultura y mosquitos. Desde entonces, Sicilia se fue introduciendo en mí, las risas cargadas de energía, los paisajes dieron lugar a un cauce de afecto interior, a un cariño, a esa obra tallada y pintada con las esencias multiculturales aportadas por los viajes, el paso del tiempo, la convivencia, el sentido del humor, del honor y de una misteriosa templanza, fundiendo una chispa volcánica con olores, sabores y colores irreemplazables. La dulzura y lealtad de su gente, la belleza interior y exterior de mi amiga Francesca, la profundidad y firmeza de mi amiga Ana, el afecto de Tano, Pepe, de Adriana y Mauricio y tantos otros, la fuerza de Pepino Impastato y su familia, la pasta a la norma e il nero de sepia. En mi impresión personal, más que romanos, griegos o árabes, los sicilianos y su desenfado los hacían más primos hermanos de los cubanos, aunque quizás de un Caribe varias veces más guerrero y más milenario. Hoy quiero dar mis felicitaciones a la 5ª edición de Trinaquia, el Premio Internacional de Escritura, autobiográfico, biográfico y poético dedicado a Sicilia, y dejar constancia de mi deseo profundo de que contribuya tanto al enriquecimiento intelectual de la isla, que aprendí a querer, como a difundir sus preciados tesoros culturales. Un saludo, Sicilia. Un saludo, Trinaquia.